Am, Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. En nombre de cada una de las facultades y universidades organizadoras, les damos la más cordial bienvenida a la presente mesa de diálogo titulada La reforma judicial y sus efectos en los distintos ámbitos jurídicos. Gracias por acompañarnos. Agradecemos también a quienes disponen de su tiempo para estar aquí presentes en este congreso, brindando su experiencia y conocimiento en este importante evento de nuestra comunidad. Para comenzar, me permitiré presentar a los panelistas y la panelista por orden alfabético de primer apellido. Magistrado Carlos Emilio Arenas Batiz, doctor en Derecho por la UNI y maestro en Estudios Internacionales por la Universidad de Leeds, Inglaterra. Autor y coautor de 5 libros y más de 30 artículos jurídicos, participó como conferencista en más de 250 eventos académicos realizados en todos los estados de la República y 4 países de Iberoamericana. Especialista en Derecho Constitucional, Derecho Electoral y Derecho Penal. Ha impartido clases de estas materias durante 25 años en varias universidades, incluyendo la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. En su trayectoria profesional ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: director de la Maestría en Derecho de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, director general de Estudios de Legislación Universitaria en la UNAM, director general de Derechos Humanos en la PGR, director general de los Talleres Gráficos de México en la Secretaría de Gobernación, magistrado y presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrado y presidente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. El doctor Luis Ernesto Aguirre Villarreal. El doctor es licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey, cum laude, es maestro en Derecho y doctor en Derecho por Tulane University y obtuvo con mención de honor su segundo doctorado en Derecho por la UAT en México. Es desde 1998 profesor de Derechos Humanos en el ITESM y ha fungido como profesor invitado en la Universidad de Louvain, Bélgica. Fue coordinador fundador de Bufetec, director de la carrera de Derecho y coordinador nacional asociado de la Academia de Derecho del Tecnológico. Es profesor certificador del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, CONFEDE. Ha sido miembro del Comité de Designación del Premio a la Labor Docente del ITESM en 6 de sus ediciones y coautor de 3 libros. Uno de ellos coordinado por el entonces ministro presidente de la Suprema Corte, don Mariano Azuela Huitrón. Fue premiado con el reconocimiento Profesor Comprometido, otorgado por los estudiantes del ITESM en 7 ocasiones consecutivas y 2 veces en sus únicas 2 ediciones el galardón Dejando Huella, otorgado por los egresados del Tecnológico. Magistrada Rebeca del Carmen Gómez Garza. Magistrada Rebeca Carmen del Gómez Garza, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en amparo, una especialidad en proceso, arbitraje y mediación por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, así como una especialidad en amparo y procesal constitucional. Ha sido docente en diversas universidades e institutos, como el Instituto de la Judicatura Federal, sede central, Puebla y Monterrey, la Universidad de Monterrey y la Universidad Autónoma de Durango. Es coordinadora de Nuevo León de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Actualmente se encuentra adscrita al tercer tribunal colegiado en materia civil del Cuarto Circuito. Doctor Alonso Cavazos Guajardo Solís. Es doctor en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, habiendo obtenido el grado con mención magna cum laude. Desde 2018 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente como investigador nacional nivel 1. Es profesor investigador de la Universidad de Monterrey en la Escuela de Derecho y ha impartido cátedras de maestría y licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Metropolitana de Monterrey. Es autor del libro Las limitantes de la jurisprudencia constitucional mexicana para consolidar al federalismo como una correcta expresión de la división del poder público, así como de diversos artículos de revistas y capítulos de libros difundidos en México, España, Italia, Colombia, Argentina, Brasil y Perú. Entre esos destaca la transición centenaria del federalismo mexicano a la luz de las reformas constitucionales, de la descentralización a la concentración del poder público, y previa audiencia y el debido proceso, su tutela tratándose de miembros de instituciones policiales. También ha coordinado obras colectivas.
Desde hace casi 15 años es servidor público del Estado de Nuevo León, desempeñando diversos cargos en la administración pública, específicamente en la entonces Procuraduría General de Justicia y Consejería Jurídica del Gobernador, y en la actualidad en la Fiscalía General de Justicia como coordinador jurídico de la Dirección General y Derechos Humanos y Análisis Normativo de la Vicefiscalía Jurídica. Agradecemos a cada uno de ustedes su presencia en este gran evento. Ahora bien, antes de iniciar a la presente mesa de diálogo, le cederé la palabra a mi compañera María, con el objetivo de brindarle a los presentes una breve explicación sobre el contexto que conlleva la reforma judicial. Adelante, María. Muchas gracias, Melanie. El 12 de marzo del año en curso entró en vigor la reforma judicial que muchos consideran la más trascendente desde 1994. A partir de su entrada en vigor comenzó el plazo de 180 días para expedir las leyes que darán cumplimiento a las metas de la reforma. Entre ellas se encuentran la creación de una nueva Escuela Federal de Formación Judicial, responsable de consolidar un nuevo perfil de jueza y juez federal mediante la excelencia académica. La creación de un auténtico servicio de carrera judicial para que el ingreso, la formación y la permanencia de jueces, juezas, magistradas, magistrados y todo el personal jurisdiccional se sujeten a un cuerpo coherente de reglas claras que garanticen la meritocracia, la profesionalización, la igualdad de oportunidades y la paridad de género de manera transversal. Impulsar una defensa y asesoría federal gratuita de la máxima calidad, al servicio de las personas que más lo necesitan y en todos los rincones del país. Asimismo, con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de justicia federal, se amplían los mecanismos de defensa de nuestro orden constitucional, pues ahora los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas también podrán promover controversias constitucionales contra la constitucionalidad de normas, actos u omisiones de otros órganos autónomos, del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo de la misma entidad. Se robustece el rol de la Suprema Corte como un auténtico tribunal constitucional, pues las controversias constitucionales deberán centrarse en el análisis de violaciones a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Se establece que el recurso de revisión contra las sentencias de amparo directo solo procederá cuando el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, y la decisión que deseche el recurso será definitiva. Para atender las violaciones graves a derechos humanos con la prioridad que ameritan, el Consejo de la Judicatura podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales el conocimiento de casos relacionados con este tipo de violaciones en función del interés social y del orden público, entre otras. Dicho lo anterior y atendiendo a cada uno de los objetivos antes expuestos, cedo la palabra a mi compañera Melanie Esquinca para dar inicio a nuestra mesa de diálogo. Muchas gracias, María. Ahora bien, vamos a dar inicio a la presente mesa de diálogo, recordando que cada ponente tiene un total de 5 minutos para exponer. La primera pregunta empieza así. Desde su área de especialidad, ¿de qué manera ha tenido un efecto la reforma judicial del presente año? Comenzamos con el magistrado Carlos Arenas Batiz. Sí, como no, con mucho gusto, Melanie. Bueno, en primer lugar, agradecerles que me hayan incluido en este evento. Para mí es un honor estar con ustedes y con todos los demás panelistas. Yo diría que, digamos, el impacto de la reforma en la jurisdicción local es múltiple. Hay varios temas que impactan, ya sea directa o indirectamente, a la jurisdicción local. Me voy a referir telegráficamente solo a 3 porque tenemos el tiempo muy restringido. En primer lugar, el hecho de la carrera judicial, que lo regulen para el Poder Judicial Federal, de una manera que, como ya dijo María, privilegie la meritocracia, evite el nepotismo, también impulse o consolide la paridad de género, pues yo creo que para todos los poderes judiciales locales va a ser un ejemplo que necesariamente deberemos seguir. Debo reconocer que aquí en Nuevo León tenemos todavía muchos pendientes en materia de paridad de género, desde luego, y en materia de nepotismo, así es que ya tenemos un referente para seguir. Segundo tema, la jurisprudencia. Ahora la jurisprudencia, al menos en la definición de las leyes inconstitucionales, creo que va a ser más dinámica con estos plenos regionales y también sobre
todo con esta posibilidad de la Suprema Corte de que los criterios que establezca en una sola sentencia, si esta se vota por lo menos 8 de 11 minutos del Pleno o por lo menos 4 de 5 minutos de una sala, esos criterios resultan obligatorios. Entonces, para los jueces locales, esas jurisprudencias que definen inconstitucionalidad de ciertas leyes resultan un elemento que nosotros ahora también ya hacemos valer en todos los juicios ordinarios en razón de las atribuciones de control difuso de constitucionalidad que tenemos. Esto es, los jueces locales, hay que reconocerlo, no somos muy afectos a generar razonamientos propios para declarar inconstitucionalidad de leyes. Sin embargo, sí hemos, todos los jueces locales, desaplicado normas inconstitucionales que lo son en virtud de haber sido así declaradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados también en jurisprudencia. Solo que ahora no será necesario esperar 5 precedentes, sino con uno solo de la Corte ya tendremos un criterio obligatorio para desaplicar normas inconstitucionales. Y por último, el tema de la Corte retrotrayéndose, digamos, para ya no conocer de violaciones indirectas a la Constitución, sino solo concentrarse en los temas de violaciones directas, particularmente en controversias constitucionales y en amparo en revisión. Eso creo que va a tener un efecto interesante en las jurisdicciones locales, particularmente en los sistemas de justicia constitucional local. Los sistemas de justicia constitucional local, por ejemplo, Nuevo León tiene uno, procede controversia y acción de inconstitucionalidad local. Sin embargo, están muy subutilizadas porque los actores prefieren irse a la Suprema Corte antes que intentar esos medios aquí en el Tribunal Superior. Bueno, como ahora la Corte ya no les va a admitir más que controversias por violación directa, lo que es de esperarse es que aumenten el número de casos de controversias de inconstitucionalidad local. Por ejemplo, aquellas en donde las partes, donde el actor hace valer violaciones a la Constitución local, violaciones a normas de la Constitución local que no están determinadas por la Constitución federal. Entonces creo que ese también va a ser un efecto positivo, que lo legal, que el ámbito de legalidad se quede en última instancia en las entidades federativas y ya no llegue hasta la Suprema Corte. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, magistrado, por su exposición. Muy bien, ahora vamos a proceder con el doctor Luis Ernesto Aguirre Villarreal para que pueda exponer su postura ante la primera pregunta. Adelante. Muchísimas gracias, Melanie. Igualmente, como mencionaba el don Carlos, agradezco muchísimo la amable invitación de este Congreso Interuniversitario y les felicito por lo que implica el haber coordinado esfuerzos en las universidades más importantes del Estado. Es un verdadero honor, como decía don Carlos, formar parte de este panel y con semejantes panelistas como lo son precisamente doña Rebeca, el propio don Carlos, don Alonso, es un verdadero honor. Un agradecimiento muy especial a ustedes. Efectivamente, yo iría un poquito más a la famosa teoría de contrarios, los que considero más positivos y los más de cuidado, por así decirlo, en relación a esta reforma y en relación al impacto que pueda tener en las entidades federativas. Pero más que ello, la idea sería felicitar definitivamente a los autores de la reforma por la idea de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Considero que esto es importantísimo porque un gravísimo problema que tenemos en nuestro país tiene que ver precisamente con la cantidad de leyes que son inconstitucionales y que de una u otra forma los legisladores, las diputadas, los diputados, las senadores saben de antemano que lo son. Saben cuando votan que lo son, porque muchos son abogados y conocen del tema. Y aún así votan la famosa partidocracia que tenemos en nuestro país, que no es un secreto para nadie. Sin embargo, esta opción que tiene ahora la Suprema Corte de generar una declaratoria general de inconstitucionalidad es muy interesante porque nos habla precisamente de tratar de forzar
esa idea del Tribunal Constitucional. Como bien lo mencionaron durante las alocuciones precedentes, la idea de crear nuestra Corte, nuestra Suprema Corte, un Tribunal Constitucional en forma, se va tomando mayor cadencia, y eso es muy positivo. El punto negativo, punto de cuidado, que seguramente pues es un poco complejo de hablar por lo que significa, el caso particular de la idea de la carrera judicial. Si bien es cierto que se habla de la creación de una carrera judicial en toda forma, hay que recordar que esta carrera, pues, en realidad ya la tenemos. Legalmente la tenemos. El problema es que no la hemos llevado a la práctica de la manera más idónea posible. Un poco le ha pasado al Poder Judicial, como el caso de todo el ámbito del Servicio Exterior Mexicano, donde había justamente una carrera, los diplomáticos de carrera de hace muchísimos años, hasta que por ahí el presidente Fox empezó a nombrar algunas políticas y políticos allegados, muy allegados a su partido en aquel entonces, como embajadoras y embajadores de México. Y eso pues generó precisamente un disgusto muy importante hacia el interior del Servicio Exterior Mexicano. Bueno, no me dejarán mentir don Carlos y doña Rebeca, que dentro del Poder Judicial pues ha existido esta circunstancia, sobre todo desde el punto de vista reciente, estoy hablando reciente, alrededor de 3 sexenios a la fecha. Por supuesto, no es privativo de un partido político ni de un gobernante en particular, ha sido, por desgracia, secuencial, tanto del PRI cuando estuvo en el poder, el PAN, luego el PRI cuando regresó. Mil disculpas, aquí hasta mis perritos quieren intervenir en la conversación, y ahora con Morena pues ha sucedido. Siento yo que es muy delicado el hecho de que le demos a la Suprema Corte la capacidad, al Consejo de la Judicatura, perdón, la capacidad casi monárquica de poder definir la designación de jueces y magistrados sin posibilidad de atacar jurídicamente el tema desde ningún punto de vista. Siento yo que esto sí es muy delicado, porque si generamos el sueño tradicional de todos los presidentes de la generación de una Suprema Corte a modo, recordemos que el propio Enrique Peña Nieto logró poner técnicamente 6 ministros en la Corte, el presidente actual López Obrador pues ya lleva 3, apenas lleva 2 años. Si se logra esa cuestión tan delicada de generar Supremas Cortes a modo de los presidentes en turno, y ahora el Consejo de la Judicatura va a tener capacidad de nombrar sin poder atacar de ninguna forma a los jueces y magistrados y jueces y magistradas a nivel nacional, esto puede ser una cuestión de mucho cuidado. No sé si me he excedido ya en tiempo. A los abogados nos gusta hablar mucho, así que me disculpo. Justo en tiempo. Cedo la palabra, entonces, muchísimas gracias, un honor participar. Gracias, doctor, muchísimas gracias. Ahora procedemos con la magistrada Rebeca del Carmen para que pueda exponer su posición ante la primera pregunta. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, agradezco la invitación a este Congreso Interuniversitario, Derecho al Día. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes, con los señores doctores Carlos Arena Batis y Luis Ernesto Aguirre Villarreal. Agradezco la invitación. Bueno, pues yo identifico los mismos puntos que destacaron mis compañeros, y eso que no nos pusimos de acuerdo, a lo mejor con una perspectiva un poco distinta, ¿verdad? Lo que llama la atención pues es que hay una sustitución de los tribunales colegiados, los unitarios de circuito que normalmente conocíamos, por tribunales colegiados de apelación. Entonces, ¿esto cómo va a impactar? Pues hasta la fecha aquí en Nuevo León tenemos 4 tribunales unitarios. Uno está especializado en materia penal y los otros 3 son tribunales unitarios que conocen tanto de la materia penal como de la materia civil. Pues lo que se espera es que se forme un solo tribunal colegiado, ¿verdad? Con 3 personas, y uno de los magistrados pues habrá de dársele otra inscripción, ¿verdad? No lo sabemos. Ese es el impacto que va a tener aquí en Nuevo León, porque aquí hay 4 tribunales unitarios. Entonces, lo que se espera es que haya un tribunal colegiado de apelación por lo menos en cada circuito.
Por otro lado, pues hay la sustitución de los plenos regionales. Los plenos regionales sustituyen a los plenos de circuito. Aquí en Nuevo León teníamos plenos de circuito por materias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los plenos de circuito en materia civil, en materia penal, etcétera. Esto se va a centralizar en un pleno regional, que supongo que seguirá siendo por materias, pero ya no va a ser a lo mejor nada más Nuevo León, ¿no? Probablemente se le dieran, no sé, Coahuila, Tamaulipas. Entonces, se pretende estos plenos regionales y a partir de ahí, bueno, pues también podría haber contradicciones de tesis, pero ya entre plenos regionales. O sea, se cambia ahí toda la mecánica. Estos dos cambios pues no se han implementado aún, ¿verdad? La reforma aún es reciente y todavía no tenemos estas transformaciones de estos órganos. Por otro lado, pues es muy importante y impacta, ¿verdad? A partir del 1 de mayo, ya estamos en la 11ª época, 11ª época. Y, bueno, hasta la semana pasada, a veces algunos argumentos donde nos hacían valer alguna tesis aislada, pues los contestábamos diciendo, no me obliga a esa tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? A partir del lunes, pues ya tenemos que aplicar forzosamente las consideraciones contenidas en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya eran obligatorias las que se contenían en las acciones constitucionales y en las controversias, ¿verdad? Esas ya eran obligatorias. Lo que está cambiando es que la jurisprudencia que deriva de juicios de amparo, pues se requerían los 5 precedentes, ¿verdad? Conforme al artículo 222 de la Ley de Amparo, y ahora las razones contenidas en la resolución son las que obligan. Sin embargo, ya se emitió un acuerdo general el 1 del 2021, en donde se establece, bueno, primero la vigencia, que empieza el 1 de mayo, esta época, y que como recientemente se había emitido un acuerdo general el 17 del 2019, esto fue el 28 de noviembre del 2019, en ese acuerdo se modificaron las reglas para la emisión de las tesis. Entonces, sobre todo en el tema de la metodología, se estableció que para la elaboración de tesis, las tesis deberían de hacer referencia a un criterio jurídico para un caso concreto. Entonces, se debería de redactar con una estructura de una regla, compuesta por un supuesto de hecho que describiera las circunstancias fácticas que constituyen el campo de aplicación de la regla y una consecuencia jurídica, ¿verdad? Una solución. Entonces, esta metodología pues no se quiso desaprovechar, aunque lo obligatorio son las consideraciones plasmadas en las ejecutorias. Lo que se busca es que se le dé difusión a esos criterios, ¿verdad? Que no haya necesidad de que los tribunales colegiados, que todos los tribunales estatales y federales tengan que estar leyendo todas las resoluciones de la Corte el viernes, ¿verdad? Porque como sabemos, las jurisprudencias se publican el viernes y son obligatorias a partir del lunes. Entonces, para esta difusión, se sigue publicando las tesis con este nuevo formato que tenemos. Se publica los viernes, es obligatoria a partir del lunes, y ahora pues tenemos este sistema de precedentes a partir del cual no tiene que existir esas 5 determinaciones, sino que con una de ellas bastaría. Y bueno, pues el tema que también destacaron los señores doctores, que pues se fortalece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional. Procede el recurso de revisión en amparo directo, pero hay un candadito por ahí de que el asunto debe de revestir un interés excepcional. Por otro lado, procede la controversia constitucional, incluso entre órganos constitucionales autónomos de un Estado y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo Legislativo. Se suprime la procedencia del recurso de revisión administrativa y, bueno, lo del conocimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que ya aludieron. En cuanto al tema de la carrera judicial, también es algo que ya estamos aplicando. Para hacer un nombramiento del tribunal tenemos que ver cuántas mujeres y cuántos hombres hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos nombrar a un oficial, tenemos que estar así sacando las estadísticas, ¿verdad? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Y tenemos que tratar de ir equilibrando esa situación. Después se fue aclarando el acuerdo que nos rige y se estableció que, por ejemplo, si hay más mujeres, la idea no es cerrar la puerta a las mujeres, realmente la idea es abrir la puerta a las mujeres. Entonces dijeron que si en algún momento dado había
un equilibrio razonable, vamos a decir 55% mujeres, 45 hombres, y querías nombrar a una mujer, había casos en que sí podías hacerlo, ¿verdad? Se busca favorecer a la mujer, no decir ya no vamos a contratar mujeres porque ya hay la mitad. Cabe señalar que en el Poder Judicial Federal hay muchísimas mujeres en los puestos bajos, oficiales judiciales, secretarias. El problema es en los puestos de decisión, ¿verdad? Juezas, magistradas, ahí sí se restringe a un 20-30% las mujeres que existen, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, que tenemos que llegar a la paridad en esos puestos. Muchísimas gracias, magistrada, qué amable. Bien, ahora sí procedemos con el doctor Alonso Cavazos para que nos pueda compartir su postura. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Agradezco foros como este que se preocupan por temas tan importantes para el constitucionalismo mexicano. Y agradezco que me tocó un panel pues extraordinariamente bueno. Particularmente me referiría al magistrado Arenas, que he tenido el gusto de que ha sido mi maestro en maestría, estuvo en mi examen de grado de la propia maestría y pues me contagió de ese amor por la justicia constitucional local, que fue la clase que me dio y que ha sido prácticamente mi línea de investigación desde entonces. Y en ese sentido, pues tendré que irme un poquito por el derrotero de las controversias constitucionales, que a mí me llama mucho la atención, el tema de que se limite a temas de constitucionalidad, que es algo muy interesante. Pero yo parto de la doctrina que generó el exministro Cosío cuando recién se había perfeccionado allá por el 94 las controversias constitucionales, y él partió de una clasificación de estas controversias como controversias en las que se podía hacer valer cualquier cuestión, no solamente constitucional, y controversias que tenían que ceñirse al ámbito estrictamente constitucional. ¿Cuál es la gracia de esto? Pues básicamente lo quisiera resumir. Hay conflictos jurídicos que se pueden suscitar entre dos órganos, dos estados, dos entidades federativas, y ahí la Corte atrae la función o ejerce una función de protección al federalismo. Por eso no se limita al ámbito estrictamente constitucional. Dice, oye, pues voy a defender la función o el Estado federal mexicano. En controversias constitucionales entre los poderes legislativo y ejecutivo pasa lo mismo. Oye, voy a defender simplemente la preservación, el equilibrio entre los diferentes actores políticos de primordial función en el propio Estado mexicano. Esa fue la dinámica. Ahora se limita a la cuestión constitucional. Y en las entidades federativas operaba lo opuesto. Decía, cuando se suscitaban conflictos entre dos órganos u órdenes de gobierno de una entidad federativa, se limitaba el conflicto a que fuera constitucional. Entonces, ¿por qué se limitaba el conflicto? Precisamente para lo que decía el magistrado Arenas, para fomentar la existencia de mecanismos locales de control constitucional, para entender o respetar la soberanía o autonomía de las entidades federativas. Y en ese sentido, actualmente, la reforma constitucional termina por ser una trampa jaula. El artículo 105, ese famoso primer párrafo, tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Primero, decir que va a ser un conflicto constitucional, si lo vemos desde la perspectiva de las entidades federativas, es extraordinariamente bueno. ¿Por qué? Porque va a fomentar la existencia de justicia constitucional local. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la protección federal, vemos que pues se va a desatender. No es la más importante, debo aclarar, la Unión Federal no es la que más se garantiza. La mayoría de los conflictos son suscitados por los municipios y la mayoría son de cuestiones de legalidad. Para eso me baso en el libro de la magistrada Hernández Choncuy, que establece un aspecto importantísimo, una estadística importantísima. Pero ¿por qué termina por ser otra trampa jaula? Ahí les va. Porque la Corte tiene un criterio jurisprudencial donde ha establecido en el caso Temixco que a pesar de que en la Constitución decía violaciones constitucionales, de cuestiones de constitucionalidad en el régimen interior de los estados, la Corte dijo, no hombre, constitucionalidad es todo, violaciones directas e indirectas, partiendo primero de que el artículo 16 era un mandato universal
Y segundo, aquí hay una mención muy importante de este caso, 31 del 97, dice, dejar fuera de control alguno de los actos previstos en los medios relativos bajo el cobijo de una malentendida autonomía o soberanía estatal permitirá la subsistencia de actuaciones arbitrarias, que si bien inciden en los diversos niveles de gobierno, en última instancia, a quienes afectan primordialmente es a los habitantes. Entonces, este criterio sigue siendo obligatorio. ¿Qué va a considerar la Corte? ¿Que cuestión de constitucionalidad es todo, como actualmente lo considera? Lo ha considerado casi 20 años. O poco más de 20 años, o va a decir que solo cuestiones estrictamente de constitucionalidad. Si dice que son estrictamente de constitucionalidad, no tiene sentido que se haya empleado la legitimación a órganos autónomos de las entidades federativas, porque no son regulados por la Constitución. Ya no quiero excederme, entonces me aventé lo último rapidito, pero esa es la verdadera trampajable en la que se puede caer con esta reforma constitucional. Y yo quisiera destacar ese aspecto. Muchísimas gracias, Melanie. Muchísimas gracias, justo a tiempo terminó. Ay, doctor, qué amable. Gracias a todos por respetar el tiempo, en verdad es muy valioso. Y ya para pasar a la segunda y última pregunta, vamos a empezar con el magistrado Carlos Arenas. Y la segunda pregunta comienza así: con base en sus conocimientos, ¿qué inconstitucionalidades, si las hubiere, se presentan a partir de la reforma judicial de marzo del presente año? ¿Se gusta comenzar? Sí, bueno, mire, yo empiezo con una anécdota. Cuando yo era estudiante, un compañero le dijo al profesor de constitucional, oiga, esa sentencia de la Corte es inconstitucional. Y el maestro le corrigió y le dijo, nada de lo que resuelva la Corte es inconstitucional. Entonces, cuando se refieran a sentencias de la Corte o al texto de la Constitución, digan yo opino, ¿verdad? Para aclarar que no se está haciendo categórico porque el único vocero de la Constitución es la propia Corte. Bueno, hecha esta aclaración, yo opino, siguiendo un poco el razonamiento que ya nos adelantaba Alonso, a ver, este tema de las controversias constitucionales y en general la Corte alejándose, queriéndose consolidar como un tribunal constitucional y por lo tanto ya no ver temas de legalidad o violaciones indirectas a la Constitución. Entonces, a mí eso me parece excelente, que sea un tribunal de constitucionalidad solo conociendo de asuntos en los que se hace valer violaciones a la Constitución, ya no violaciones a las leyes que indirectamente son violaciones a la Constitución. Esa figura mexicanísima de las violaciones indirectas a la Constitución, lo que hace es que convierte a todo el derecho mexicano en derecho constitucional, porque o es directamente constitucional o indirectamente constitucional. Y esa figura lo que hace es borrar el federalismo y los ámbitos competenciales de los distintos niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque federalismo es ámbitos competenciales diferenciados. Entonces, si en nuestro país el ámbito constitucional se sobrepone al ámbito local porque puede revisar legalidad, porque es violación indirecta a la Constitución, eso me parece una inconstitucional. Bueno, yo opino, como bien dijo el maestro, yo opino que eso es inconstitucional, aunque esté reflejado en sentencias de la Corte. Entonces, la reforma corrige eso respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, y aquí viene mi opinión de lo que es inconstitucional, no lo corrige respecto de los demás tribunales del Poder Judicial de la Federación. El amparo seguirá siendo procedente por violaciones indirectas a la Constitución. El juicio de amparo y los tribunales colegiados seguirán siendo de casación. Y eso, desde mi punto de vista, no es conforme, al menos con la doctrina del federalismo. El otro tema que advierto, desde luego, como naturalmente inconstitucional, es el de prolongar el periodo de duración del presidente de la Corte. Pero, bueno, nada me pronuncio en el sentido de que me parece que es inconstitucional y supongo que alguno de mis compañeros tal vez traiga mejores razones para profundizar en el tema. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Excelente anécdota con la que inicia, que es muy cierta. Les agradecemos por su contribución. Ahora bien, el doctor Luis Ernesto Aguirre tiene la palabra para dar su opinión. Muchas gracias.
como bien dice don Carlos, y comenzaré diciendo yo opino porque no hay de otra. Aquí hay una cuestión también muy delicada en relación a la constitucionalidad, pero de la propia reforma. Pero no tanto al hecho que de hecho expuso por ahí precisamente que expusieron ahorita, que dice la Constitución en el chat, la Constitución no puede ser inconstitucional. Totalmente de acuerdo, por razón natural, sería una situación inaudita, por razón natural. Pero sí, lo que sí puede ir contra la corriente constitucional, una reforma constitucional. Es decir, la Constitución precisamente nos lleva a un camino, nos lleva a una senda determinada, y a veces algunas reformas pueden contraponer esa senda, y no podríamos decir que la reforma es inconstitucional porque está en la Constitución, pero sí va contra el espíritu mismo. Y yo sentiría que aquí una de las reformas más delicadas en ese sentido es justamente la de darle a la Suprema Corte digamos, un pie de entrada, si me permiten la expresión, en aspectos electorales. Dice por ahí la reforma que cuando haya una contradicción entre el Tribunal Electoral y las tesis de la Suprema Corte, la Suprema Corte puede definirse en un momento determinado al respecto. Y esta puerta de entrada en materia electoral es muy delicada, nuevamente si tomamos en cuenta la idea de todos los presidentes de formar cortes a modo. Debo decir que esta idea pues tampoco es únicamente de corte político, porque una de las novelas más interesantes justamente de una, se me acaba de ir el nombre, de un novelista jurídico estadounidense, se me fue el nombre ahorita, el que creó el informe Pelícano, precisamente habla de eso, de una serie de cuestiones para preparar una Suprema Corte a modo, para poder hacer las cosas cuando llegue el caso que estaba previsto a la Suprema Corte, y que la Suprema Corte tome una decisión determinada, porque los ministros y ministros ya estén en ese camino, por así decirlo. El darle a la Suprema Corte la capacidad de entrar en materia electoral en México ha sido tradicionalmente poco, por decirlo de alguna forma, de los mexicanos en forma tan especial. Recordemos aquella famosa decisión del Tribunal Electoral sobre el caso Monex, por ejemplo, que fue tan controversial, sin duda alguna. Bueno, pues el darle a la Suprema Corte esa posibilidad como letra final sería muy delicado. Definitivamente, creo que ya estoy aquí en tiempo, pero si yo considero que yo opino, como bien dijo don Carlos, yo opino que eso podría ser un punto muy importante contrario a la tradición de la Suprema Corte, la tradición constitucional de la Suprema Corte, de mantenerse absolutamente alejada de material electoral. Les agradezco mucho, qué amables. A usted, gracias por su opinión. Bien, ahora, magistrada, tiene la palabra para exponer su opinión sobre la segunda pregunta. Sí, gracias. Lo que tenemos ahora es la reforma constitucional, ¿verdad? Entonces, pues la Constitución no puede ser inconstitucional, como ya lo hemos comentado. Las leyes que se pretenden expedir, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo, que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, esas leyes, para emitirlas, pues hubo un consenso y hubo diálogos entre el Poder Judicial de la Federación. Incluso participó la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación. Digamos que lleva una prerevisión, ¿verdad? Por así decirlo, que desde luego que puede seguir existiendo áreas de oportunidad y pudiera ser que se detecten inconstitucionalidades, pero creo que lleva un cierto filtro, ¿verdad? El tema importante pues es el transitorio 13º, que aparentemente fue introducido ya por una cuestión política, en donde se establece que con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación,
la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese cargo hasta el 30 de noviembre del 2024. Y después, pues yo veo una especie de dedicatoria porque se establece que el consejero de la Judicatura Federal, nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 1 de diciembre del 2016, concluirá su cargo hasta el 30 de noviembre del 2023. Y así se va, ¿verdad? Sabemos que son 7 consejeros, uno de ellos es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces se refiere a los otros 6, y va diciendo, el que entró el 1 de diciembre del 2016, pues le vence el tan fecha. El que entró el 24 de febrero del 2019, entra el fecha. Y sabemos, pues, quiénes son esos consejeros, ¿no? Lo que están haciendo es extender 2 años más el tiempo que deberían de estar, porque los consejeros deben de estar en su cargo por 5 años y el presidente de la Suprema Corte y del Consejo 4 años. Entonces, pues como bien comentan, no nos corresponde, ¿verdad? El que lo va a decidir, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la que va a tomar la decisión o va a analizar el caso y va a determinar si es inconstitucional o no este transitorio de las leyes orgánicas, que al parecer también fue avalado por el Senado. Y pues es difícil tratar de determinar que es constitucional, ¿verdad? Porque si el artículo 100, quinto párrafo de la Constitución dice que los consejeros durarán 5 años en su encargo y serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo, pues no entendemos cómo puede ser que en vez de 5 años estén 7, ¿verdad? O sea, si uno trata de empatar la norma con la Constitución, pues simplemente no encaja, ¿verdad? Y en el del presidente de la Suprema Corte, pues es igual, ¿verdad? El artículo 97 constitucional dice, cada 4 años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Ahora, no es que lo estén reeligiendo, ¿verdad? O sea, no, pero el periodo es de 4 años. Entonces, ¿cómo se puede transformar un periodo de 4 años en uno de 6, ¿verdad? Que sería casi de 6, porque el ministro presidente entró, bueno, tiene el cargo de presidente a partir del 2 de enero del 2019, se le vencería el 1 de enero del 2023 y se está planeando que quede hasta el 30 de noviembre del 2024. Entonces sería 1 año, 11 meses más, o sea, casi 6, ¿verdad? Que es lo que también con los consejeros se hizo esto. Bueno, pues yo no logro hacer no logro encajar eso, ¿verdad? Vamos a ver qué determina la Suprema Corte. Gracias. No, gracias, magistrada. Muy bien, ahora sí con el último ponente, doctor Alonso Cavazos, adelante, les doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahorita hablábamos de normas constitucionales e inconstitucionales, que no tiene cabida en el sistema jurídico mexicano, pero sí podríamos pasearnos por la idea de leer un poco la doctrina de Otto Bacho, donde habla precisamente normas constitucionales e inconstitucionales, el propio Carl Schmitt, que habla de las decisiones políticas fundamentales, que es desarrollada por Jorge Carpizo. No se atreve a decir Jorge Carpizo, oye, bueno, entonces lo que contravenga esto va a ser inconstitucional, pero don Jorge Carpizo, que en paz descanse, tiene un libro de la Constitución Mexicana del 17 que moviliza y dice hay 7 decisiones políticas fundamentales. La consecuencia no la dice. Pero bueno, ¿por qué destaco esto? Porque recientemente en la acción de inconstitucionalidad 63/2017, la Corte dijo que había una contradicción en la Constitución, en materia electoral precisamente. Entonces, en materia electoral, cuando se establece la competencia para legislar del Congreso de la Unión para establecer ley general que regule delitos electorales, eso ya estaba en el artículo 116, ya decía que le correspondía a los estados. Entonces se genera una contradicción y dicen, ¿y ahora de quién es competencia? Entonces la Corte no dice es inconstitucional, pero dice, caray, hay una antinomia. Entonces vamos a resolverlo. Y termina por decantarse, ya están aquí también los perros muy frenéticos con este tema, pero termina por decantarse por el artículo 73, por favorecer al Congreso de la Unión. Bueno, dicho esto, en cuanto a posibles inconstitucionalidades, me parece muy interesante. Efectivamente, yo creo que la aplicación va a ser la que va a revelar unas inconstitucionalidades. Primero, en el tema de la controversia constitucional. En el tema de la controversia constitucional, si se toma rajatabla
el decir que son controversias sobre constitucionalidad en un conflicto que esté involucrada la cláusula federal, la unión federal propiamente dicha, yo creo que esa unión federal queda sin garantía. Entonces, para mí eso, no garantizar, pues ya es contrario a la doctrina constitucional, porque no logra la supremacía de la Constitución. Segundo, si dicen que lo de constitucionalidad no importa, como ya lo tienen dicho desde el 97, se vulnera, como bien decía el magistrado Arenas, la soberanía o la autonomía del régimen interior, pues, de las entidades federativas, que es lo que importa y para mí es lo que se tendría que salvaguardar por la norma constitucional. No es un tema de que la reforma vaya a generar un cambio. Esa disposición ya existía. Ya se protegía la autonomía de las entidades federativas, pero la Corte no la respetó. Entonces, poner lo mismo arriba, pues ya venía abajo. Entonces, creo yo que no es la panacea. Y otra inconstitucionalidad que me gustaría destacar, porque lo comentaba el doctor Aguirre, sobre la acción de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esa DGI es algo importantísimo para el Estado contemporáneo, para el Estado constitucional, porque garantiza la supremacía de las disposiciones constitucionales y la expulsión del ordenamiento jurídico nacional de cualquier norma que sea contraria a la Constitución. Ya la tenemos. Pero ¿qué pasa? Que cuando se aterriza en la ley general, en la ley orgánica, ya se le varía, y algo que se establece como obligatoriedad de la Corte, incluso en un acuerdo de la Corte, se llega a decir, oye, ¿sabes qué? Dice la Corte lo comunicará e iniciará el procedimiento de DGI, como decía antes. ¿Pero qué dijo la Corte? No, yo no me voy a andar metiendo en eso. Oye, que el pleno de circuito me avise y yo inicio el DGI. ¿Qué pasó? Pues algo lamentable. Yo creo que los plenos de circuito no le avisaron y por lo tanto pues no hubo DGI más que una en un lapso de 10 años. Entonces, la aplicación de esa norma también pudiera generar inconstitucionalidades. Es obligación de la Corte y tiene que asumir esa obligación. Si delega algo relacionado a eso, para decir, tú avísame, tú haces esto, ya empiezan a generarse inconstitucionalidades. Y ahí es muy importante una tesis precisamente de licenciatura del UDEM, de Laura Gabriela Aguilar, donde reivindica las DGI y empieza a ver todos los vicios que ha existido en su aplicación hasta ahora. Sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Alonso. Pues bueno, literal teniendo 2 minutos de colchón para despedirnos, por causa de tiempo no podremos extender la sesión para las preguntas, sin embargo, vamos a dejarlas aquí en el chat, por si alguien gusta en los últimos minutos poner una pregunta, hacérselas llegar por correo, si así lo permiten ustedes. Agradecemos por parte de todas las universidades, a los presentes que estuvieron en la sesión, por haberse quedado en este último diálogo y en verdad de todo corazón, gracias por estar aquí. Les mandamos un fuerte abrazo y deseamos que tengan una excelente tarde. Que tengan bonito día. Gracias, magistrados, doctores. Gracias, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Estén bien. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un gustazo y un honor.